Si tienes mascota y quieres tener tu casa rechinante de limpia, entonces este robot aspirador atrapeador de Xiaomi es para ti. El Migia 2 será tu mejor aliado en la casa para mantener todo perfectamente limpio. Y lo mejor de forma automática y programable. Te cuento todos los detalles para que tomes la mejor decisión. Y vamos a hacer el unboxing de esta Xiaomi Migia 2 a ver qué trae. Lo primero que te encuentras es este manual de uso rápido. Está en chino, pero las imágenes son bastante claras. Aquí viene la aspiradora. Esta cosota es la base. Lo saco de acá. Quitamos el nailito. Ahorita vemos las piezas que trae. Desmontemos la aspiradora. Viene, la verdad, que es bastante bien protegida. Y aquí vienen todos los accesorios. El precio de este robot aspiradora, el Xiaomi Migia 2, que es lo que siempre preguntamos o lo que siempre consultamos, este robot aspiradora de Xiaomi se sitúa en la gama alta en cuanto a funciones y potencia. Lo encuentras en Mercado Libre en 12.338 pesos, unos $670 aproximadamente. El precio en dólares se lo pongo solo como referencia. Es un precio más competitivo que sus principales rivales del mismo segmento, la Rumba y Roborock, que están un 30% más cara. Recuerden que los precios pueden cambiar dependiendo del tipo de cambio y también dependiendo de la promoción que tenga o que encuentres en Mercado Libre. Vamos a centrarnos en la aspiradora. Este robot aspiradora de Xiaomi tiene el diseño circular típico de este tipo de gadget. Las medidas son 350, es decir, 35 centímetros de diámetro. De altura 103.5 milímetros, tiene un peso de 3.85 kilos, pero no te preocupes por eso porque no la vas a estar cargando, se mueve solita. En la parte superior vas a encontrar el sensor láser LDS, el encargado de mapear las habitaciones. Aquí el botón de encendido y apagado y el botón de regresar a home. Aquí enfrente vas a encontrar los sensores de colisión. Y en la parte trasera el sensor para carga. Esta tapa te lleva a la caja de polvo que tiene una capacidad de 430 mililitros. Dentro ya está instalado el filtro EPA 11. En la parte de abajo vas a encontrar el resto de los accesorios. La escobilla, aquí tienes el cepillo principal con esta tapa para que tú lo puedas limpiar cuando lo necesites. Se saca muy fácilmente. Y aquí están las mopas que vienen con este soporte. Las mopas vienen con el acople por medio de velcro y esto se acopla directamente aquí en esta posición. Aquí tienes las dos rueditas y la rueda principal. Para encenderla solamente tienes que presionar aquí en el botón de encendido 3 segundos y cuando la luz se encienda pues ya está lista para empezar a funcionar. Y ahora vamos a la base, que la base es muy sencilla. Este es el centro de operaciones. Aquí es donde se va a estacionar la aspiradora. Se carga por estos sensores de carga. Viene y se conecta aquí así. Ella solita lo hace, no tienes que conectarla tú. Como les mostré, aquí tienen estos receptáculos para agua de 4 litros cada uno. Lo que implica es que no vas a tener que recambiarlo constantemente. Más o menos te debe durar una semana sin recargarlo. Y acá atrás viene el cable para conectarlo a la corriente. Esta parte va pegada a la pared y lo debes poner en un sitio donde no tengas obstáculos a los lados para que sea fácil que la aspiradora regrese al centro de mando o a la base, que es como su estacionamiento, por decirlo de alguna manera. Han incluido este manual que viene completamente en chino, pero les tengo una buena noticia. Lo traduje con un software UPDF y se los voy a dejar en mi página para que lo puedan descargar y puedan conocer todos los detalles de esta aspiradora de Xiaomi, la Migia 2. Esta Xiaomi Migia 2 trae un potente motor de 5.000 a 6.000 PA, que es la potencia de succión, para todo tipo de polvo, pelo y lo que se te ponga en el camino. Tiene 4 niveles de succión ajustable, que es silencioso, estándar, potente y ultra potente. Aunque con toda esa potencia es bastante silenciosa. No para que te arrulle y te duermas la siesta, pero sí bastante contenida en ruido. Oscila entre 60 y 70 decibelios, que es un ruido de calle normal. Tiene una batería de 5.000 mAh y carga a 55 watts. La autonomía te da para 60-90 minutos en modo estándar. Va a depender mucho del tipo o del uso que le des y de la rutina de limpieza, porque trae muchas maneras de configurarlo. Tiene un sistema de navegación láser, que es este que les comenté aquí, que permite crear un mapa inteligente de la casa, hacer un escaneo 360 para crear un mapa muy preciso de cada habitación de la casa. El equipo, como les comenté, integra estos sensores para evitar choques y el sensor de carga atrás para regresar a la estación de carga. Para controlar la aspiradora debes bajar la aplicación de Xiaomi Mi Home, que está disponible para Android y iOS, y aquí controlas todo. Debes crear una cuenta, te puedes firmar con Google o Facebook,
Pero lo más sencillo es que crees una cuenta exclusivamente con un correo y una contraseña para usar esta aplicación, bueno, esta aspiradora. Pones la ubicación en China continental para que te sea mucho más fácil agregarla, porque si no vas a batallar bastante a la hora de agregarla. Una vez que hayas cambiado la región, añades la aspiradora de forma muy rápida, te va a ir llevando por una serie de pasos, entre ellos crear las habitaciones, y después procedes a crear un mapa de cada una de las habitaciones. Ahorita la voy a poner en la zona donde va a quedar y ahí empezamos las pruebas. Con esta app vas a poder hacer de todo. Crear un mapa preciso de cada habitación. Bueno, primero crear las habitaciones, después crear un mapa preciso de cada habitación. Es bastante sencillo crear un mapa. Puedes usar la alternativa que te sale al principio al agregar la aspiradora. Aquí te aparece una que dice crear un mapa rápido. Puedes usar esa o sencillamente te vas acá a la opción de mapas, te vas hasta esta última pestaña y das comenzar. Ahí va a poner de punto de partida el lugar donde tú ubiques la aspiradora. Yo lo ubiqué aquí en el comedor. Ella va mapeando toda tu casa con el sensor LDS que trae. Te recomiendo ponerlo en modo aspirado para que sea más rápido. Tarda más o menos entre 10-15 minutos. Dependerá del tamaño del lugar, por supuesto, y crea un mapa bastante preciso. No le interrumpas, ella solita crea el mapa. Cuando necesita regresar a algún sitio porque le quedó algo sin escanear, vuelve. En este caso, como ustedes pueden ver, hay una especie de difuminado del escaneo ahí, y básicamente es porque es una puerta con un vidrio y ella lo que hace con el escáner pues detecta que hay un espacio ahí, pero no llega hasta ahí. Aquí yo tengo la cesta de los gatos, aquí hay otra cesta también y por eso no lo escanea. Una vez que termine del escaneo te va a aparecer un mensaje aquí en la aplicación de que ya está escaneada toda la casa y tú puedes empezar a dividir y renombrar las áreas, porque ella te escanea toda la casa, obviamente sin áreas, y tú lo que vas a hacer es venirte acá a la opción de editar área y tú ahí creas las áreas a tu gusto. Puedes renombrar esta área, aquí le das rename. Tú previamente creaste todas las áreas de tu casa y tú le asignas la que quieras. Por ejemplo, si quiero dividir esta zona para que la limpie en conjunto con este cuarto, lo que hago es selecciono la zona, le doy dividir, lo pongo acá, una línea, le doy a aceptar. Aquí ya creo dos habitaciones. Yo puedo unir esta zona a esta habitación o unir esta zona a esta habitación. Vamos a regresarla a donde estaba. Seleccionamos las dos habitaciones, le doy merge y me va a crear una sola zona ahí. Aquí le doy renombrar y le asigno la recámara, o este es el estudio. Nombre de estudio y listo. Cada vez que tú cambies la posición, aquí está la aspiradora en esta posición. Si tú la mueves a algún otro lugar, ella siempre va a ir al punto de partida donde creó el mapa. Cuando tú la muevas a otra posición, tienes que borrar ese mapa y volver a crear otro. Puedes crear todos los mapas que quieras. Por ejemplo, si no hubiese escaneado bien o le hubiese faltado algún área, pues aquí yo borro este mapa y lo vuelvo a crear. Una vez que tengas el mapa creado, puedes acceder a el Custom Cleanup. Puedes hacer el Normal Cleanup, la limpieza normal, que la limpieza normal lo que hace es limpiar toda la casa, o puedes seleccionar el Custom, que es a la medida, y tú seleccionas ahí todas las zonas que nombraste. Por ejemplo, quiero limpiar yo ahora la cocina. Aquí selecciono los tipos de limpiado, que va desde solamente aspirado, aspirado y trapeado. Aspira un pedacito y trapea ese pedacito. Uno que es aspira toda la zona primero y después lo trapea, y después el trapeo nada más. Voy a poner este de aspirado y trapeado en modo silente, tiene 4 modos, y que aspire una sola vez. Pongo acá, le doy Start y ya sale a limpiar la cocina, que fue la zona que yo seleccioné. Por control remoto lo puedes hacer todo, es decir, tú puedes decirle a qué habitación tiene que limpiar, qué tiene que hacer, si limpiar o trapear o las dos cosas, qué habitación evitar, y lo puedes hacer desde la comodidad de tu aplicación sin estar físicamente en la casa. Veamos todas las alternativas de automatización que tiene. Aquí tienes estos 3 puntitos. Vas a poder crear un horario. Aquí añades cuántas veces se repite, cada día, cada lunes, el tiempo cuando empieza a limpiar y el programa de limpieza que tú escoges entre los que ya tienes, si el normal o el custom cleanup.
tú decides qué habitación limpiar. Lo vas a poder hacer a tu gusto. También otra cosa que puedes revisar aquí es los consumibles, las estadísticas de los consumibles, para saber cuándo tienes que cambiar el cepillo principal, la brocha, el compartimento de polvo y las mopas. Otra cosa que también puedes ajustar aquí es la frecuencia de limpieza de la mopa, si es cada 10 metros cuadrados o cada 5 metros cuadrados. Te recomiendo cada 10 metros cuadrados, si no regresa mucho a la estación para autolimpiarse. En el caso de la mopa, cuando se topa con alfombras, se levanta para no interferir con el aspirado. Cuando le envías a trapear una habitación lejana, lo que hace es levanta la mopa para no ir ensuciando o mojando todo el resto de las habitaciones y se baja cuando llega aquí para limpiar esta habitación. La rotación de estas mopas o paños se hace a 180 revoluciones por minuto, lo que garantiza una limpieza profunda. En resumen, señores, ¿vale la pena el robot aspiradora de Xiaomi, la Mi Hia 2? Totalmente. Si tienes mascota, esta es la opción perfecta para tener tu casa limpia y libre de pelos. Y sobre todo es que lo puedes controlar de forma remota, tú decides cuándo, dónde y qué habitación va a limpiar. Es verdad que es una inversión de 12.000 pesos, unos $600 aproximadamente, pero vale totalmente la pena si tienes en cuenta que vas a tener tu casa rechinante de limpia. Y esto ha sido todo, amigos, espero que te haya resultado de utilidad el review a detalle de esta Xiaomi Mi Hia 2. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente recomiende este gadget que es buenísimo para tu casa. Si tienes alguna duda, con gusto ponlo en la caja de comentarios que te las contesto todas porque al traducir el manual me lo aprendí casi de memoria. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo porque publico videos cada semana de todos los temas. Soy Gunter, esto es Gtech MX y nos vemos la próxima semana.